Bueno, buenas tardes de vuelta. Vamos a hablar ahora de cómo es que la placa de control, el otro día vimos el tema del control de la temperatura solamente, ¿sí? El relé que ponía en marcha el compresor. Ahora resulta que la placa de control, la placa electrónica, ¿sí? Esta que vimos medio en el aire así la otra vez, ahora vamos a ver más en detalle esto. La placa esta también maneja, por ejemplo, el motor de este que está acá, motorcito que está ahí, ¿sí? Motorcito ahí que tiene estos cables, que ese es el motor, por ejemplo, de la turbina que está acá abajo. ¿Está bien? Bueno, ese motor, por ejemplo, como la gran mayoría de los motores que se utilizan en los equipos de aire, por no decir el 98%, los motores que son de 220 convencionales, todos esos motores funcionan con una conexión que ustedes ya conocen, que es el motor y tiene todo el tiempo un capacitor del tipo sólido, ¿está bien? Capacitor de marcha permanente, ¿está claro? Todos los motores van a funcionar así. El compresor, el ventilador de la unidad exterior, este motor de la turbina interna, todos esos motores van a tener esta conexión, ¿está claro? ¿Dónde? El que es fase o línea va a ir al común de las bobinas, que en la mayoría de los sistemas de aire acondicionado en cualquier esquema lo van a encontrar con la letra C, ¿sí? El neutral va a venir así, va a alimentar el capacitor en un punto y directamente va a ir al trabajo o RAN. Y después, por medio del capacitor, van a ir a la bobina de arranque. Siempre el capacitor en serie con la bobina de arranque, ¿está bien? O sea, esa conexión es clásica de aire acondicionado. De memoria tendrían que aprender esto. Acá al lado está exactamente lo mismo que esto, ¿está bien? Es lo mismo, pero dibujado de otra manera, fíjense. La fase, como siempre, va ahí, al común de las bobinas. El neutral, ¿qué hace? Alimenta este punto, que es el trabajo, al igual que acá, ¿sí? Y simultáneamente una pata del capacitor. Del otro lado del capacitor a la bobina de arranque, ¿sí? O sea, acá en este caso estamos yendo primero al capacitor y de ahí al trabajo, pero es exactamente lo mismo, ¿está bien? Yo podría ir primero acá si quisiera y después de ahí alimentar el capacitor y salir acá, o sea que es exactamente igual. Y muchas veces, en realidad, el esquema que ustedes van a ver es este, ¿está claro? Fase al común y el neutral haciendo esto, alimentando ahí trabajo y simultáneamente una punta del capacitor. Y por medio del capacitor a la bobina de arranque. Esto es muy interesante también analizarlo de esta forma. Si yo este cable, por ejemplo, en vez de ponerlo acá, lo pongo acá, ahí el motor va a girar para el otro lado. Ojo con ese detalle. Si uno alimenta este punto directamente, alimentan arranque directamente y por el capacitor van al trabajo, el motor va a girar al revés. Y en el caso de acá la turbina, ¿está bien? Si la turbina gira al revés, que sería de esta forma, ¿sí? Ahí no va a soplar aire. ¿Está claro? Eso van a tener que prestar atención. Ahora en las próximas videos vamos a ver. En el caso de conectar, por ejemplo, una placa universal. Cuando compren una placa universal van a tener que prestar atención a esta conexión, ¿sí? Van a tener que realizar ustedes esta conexión. Bien, eso por un lado. Ahora vamos a ver en detalle los motorcitos, cómo son y cómo es que el sistema maneja la velocidad del ventilador, ¿está bien? El usuario tiene la posibilidad de elegir, por ejemplo, por medio del control remoto, este que está acá, puede elegir, por ejemplo, con una tecla que dice Fan Speed, acá puede elegir básicamente entre tres opciones de velocidad, ¿sí? Alta, media y baja. En algunos casos hay una función que es automático, que el equipo regula sola la velocidad en función de temperatura, pero normalmente uno usa siempre el control en una de las tres velocidades, alta, media y baja. Entonces, a un motor cualquiera, por ejemplo, a un motorcito cualquiera, como este que tengo acá, ¿ven? Este es un tipo de motor también de unidad interior. Yo voy a mirar lo que dice acá ahora, ¿sí? A ver, vamos a ver si esto hace foco acá mejor. Ahí, ¿ven? Esto dice que el motor funciona con 220 o 240 volt
¿sí? Potencia de 22 watts, o sea, muy poquito. 0.23 amperes. Y acá está marcando el sentido de rotación. Y en este pequeño esquema que tiene acá, está marcando cómo es la conexión eléctrica de este motor en particular. Ahora vamos a verlo eso más adelante. La pregunta mía es la siguiente. Si yo quisiera, por ejemplo, que este motor, por ejemplo, varíe la velocidad, ¿está bien? O sea, esto va a girar así. Ahora yo de golpe quiero que esto gire más rápido o más despacio, ¿está bien? Si yo este motor lo conecto, como dice acá, a 220 volts, aplico en la conexión acá, en esta ficha que tiene, ahí aplico 220, bueno, este motor va a girar a la única velocidad que tiene. De hecho, este motor tiene una velocidad sola, ¿sí? Entonces, yo conecto este motor a la electricidad y el motor va a salir girando a la única velocidad posible que tiene. Pero sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de variar esta velocidad, ¿está bien? Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para variar la velocidad en un motor de corriente alterna? ¿Está bien? En este caso, si yo por ejemplo lo tengo enchufado acá, ¿sí? O como en el caso acá, nosotros recibimos, el motor recibe alimentación por acá, 220 volts o 240 como emite ese motor. Yo no puedo sencillamente estos 220 que tengo acá, por ejemplo, reducir el voltaje, ¿sí? No es una opción bajar la tensión en un motor de corriente alterna. Cuando ustedes bajan la tensión, por ejemplo, en un motor de corriente alterna, lo que va a suceder simultáneamente es que va a empezar a aumentar la corriente, ¿está bien? Y el motor va a trabajar forzado. Es por eso que muchas veces cuando hay baja tensión en el domicilio y cosas por el estilo, todo lo que son motores empiezan a consumir más y sufrir las consecuencias, ¿sí? O sea que bajar la tensión, bajar el voltaje en este caso no es una opción, ¿sí? No es lo más recomendable a un motor de corriente alterna bajarle la tensión. Si el motorcito este fuera de corriente continua, bueno, en ese caso sí, yo puedo reducirle el voltaje. Si le pongo 12 va a girar una velocidad, si le bajo a 10 volts, si le bajo a 8 va a ir girando cada vez menos y simultáneamente va a consumir menos también, en ese caso, ¿sí? Porque es continua. En el caso de la alterna, como ustedes bajan la tensión, automáticamente va a aumentar la corriente, el motor va a girar más lento efectivamente, pero va a entrar en una situación de recalentamiento de todo el bobinado. O sea que bajar la tensión está descartado en este caso. Lo que sí puedo hacer es lo siguiente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, esta ficha, que es, por ejemplo, por donde este motor puntualmente se alimenta, ¿está bien? Esta ficha que está acá. Supongamos esto, imagínense en el caso de un ventilador cualquiera, un ventilador de pie, ¿sí? Si uno, por ejemplo, el ventilador yo lo enchufo y automáticamente lo desenchufo, ¿sí? Lo que voy a notar es que la hélice que tenga acá o la pala va a girar y como yo lo desenchufo inmediatamente, automáticamente va a tender a pararse, ¿está bien? Si yo dejo el cable este enchufado, por ejemplo, lo enchufo y lo dejo enchufado, esto va a arrancar y va a arrancar de menos a más, va a empezar a girar cada vez más rápido hasta que alcance su velocidad a la cual está diseñado este motor, ¿no es cierto? Pero por eso yo tengo que dejarlo enchufado. Ahora, si yo por ejemplo con este cable que es la alimentación, yo empiezo a hacer esta situación, empiezo enchufo y desenchufo, ¿sí? Enchufo y desenchufo, enchufo y desenchufo. Así, todo el tiempo, a esta frecuencia, a esta frecuencia, a esta frecuencia. Nunca voy a dejar que este eje desarrolle toda la velocidad, el eje va a mantenerse girando así, todo el tiempo así. Nunca lo voy a dejar desarrollar velocidad, porque cuando está queriendo acelerarse, yo automáticamente le quito la tensión y ahí tiende a frenarse. Entonces, con esos pulsos, por ejemplo, yo empiezo a enchufar así y desenchufar, siempre al mismo ritmo, 220 o no, 220 o no, 220 o no. Yo nunca lo dejo al motor desarrollar la plena velocidad, ¿está claro? Entonces, si yo logro que la conexión y la desconexión esta se haga siempre a la misma velocidad, si se quiere, a la misma frecuencia, ¿está bien? Yo voy a mantener este motor girando de determinada manera. Ahora, en ningún caso yo ahí le estoy reduciendo el voltaje, ¿está bien? Porque cada vez que yo le aplico la tensión, le aplico 220 volts, no le aplico menos, ¿está claro? Siempre le pongo 220. Lo que está pasando es que no se los dejo conectados en forma permanente, en forma continua. Entonces, lo estoy manejando con unos pulsos, básicamente. Ahora, si la conexión mía a través de esos pulsos, por ejemplo, yo esto lo pudiera hacer más rápido, o sea, así, estaría, por ejemplo, aplicándole ese voltaje, ¿sí?, a una frecuencia más elevada. Entonces esto, básicamente,
tendría más velocidad. Pero nunca, nunca, nunca dejo la tensión puesta permanentemente. Siempre la estoy conectando y desconectando, ¿está bien? Entonces nunca lo dejo al motor desarrollar toda su velocidad. Simplemente lo enchufo y lo desenchufo, por decirlo de alguna manera. Nunca lo dejo enchufado fijo, ¿está bien? Si lo dejara enchufado fijo, ahí sí, el motor acelera a la única velocidad que tiene y ahí quedaría funcionando. Ahora yo todo el tiempo estoy haciendo este juego y nunca lo dejo nunca lo dejo, mejor dicho, al motor desarrollar toda su velocidad. Bueno, la placa electrónica hace eso que estamos diciendo nosotros, ¿sí? Cuando el usuario, por medio del control remoto, vamos a suponer, elige la velocidad más baja, por ejemplo, la que se designa a veces como low, o está marcada con la letra L, ahí la placa electrónica va a hacer este trabajo, va a empezar a aplicar tensión a ese motorcito a una frecuencia relativamente baja. Entonces, el motorcito va a girar relativamente lento. Ahora, si el usuario cambia de acá y pasa a la velocidad media, lo que va a hacer la placa electrónica es empezar a esta situación a hacerla más rápido. Y si pone la velocidad alta, esto mismo va a suceder, pero a una velocidad mayor. Bien. Ahora, ¿cómo se hace eso? No es que hay alguien en la placa que todo el tiempo está enchufando y desenchufando el cable, ¿sí? Hay un transistor, ¿está bien? Ahora yo junto con este link del video les voy a pasar el esquema eléctrico, ¿está claro? Lo que hay es un transistor, ¿sí? Que se va a encargar de esa situación. Vamos a tratar de verlo acá. Voy a tratar de mostrárselos en esta placa. A ver, es muy chiquito. Ahí está. Vamos a sacar este cable rojo así, se puede ver un poco mejor. A ver. Ahí estamos. A ver. Ahí hace foco. Ahí. Bueno, este que está acá, este cosito negro chiquitito, ¿está bien? Eso que está ahí, eso es un transistor, ¿está bien? Que tiene tres patitas. Tiene una patita acá, primera, una en el medio y una de este lado, ¿está bien? Bueno, eso lo que va a hacer es lo siguiente. Yo se los voy a graficar acá ahora así rápido, ¿sí? Para que todo el mundo lo pueda entender y ahora lo vamos a ver ahí en la placa esa. El transistor básicamente tiene, de vuelta, es un elemento así, vamos a representarlo de esta forma. Hay una pata acá, ¿está bien? Hay una de salida y hay una tercera que está acá, ¿está bien? Que esa pata viene directamente básicamente del procesador. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a suceder? Por esta conexión de arriba, de acá, yo todo el tiempo por acá va a llegar fase. ¿Está bien? Por acá el transistor va a estar todo el tiempo teniendo acá, ahí en ese punto, fase. ¿Está claro? Ahora, esa fase no va a salir por acá, a menos que yo no genere un pulso acá. El procesador va a generar un pulso de excitación sobre este transistor acá en el medio, y cuando eso pase, recién ahí voy a sacar tensión para este lado. Acá que voy a tener conectado. Acá voy a tener conectado mi motorcito, básicamente. ¿Está bien? Entonces, yo voy a poner fase acá. Si el sistema está apagado, esa fase no va a salir para este lado, ¿sí? Ahora, cuando yo lo enciendo, ¿qué va a pasar? Todo el tiempo voy a tener fase en este punto, ahí. Entonces, el usuario, por ejemplo, eligió la velocidad más baja. Entonces, este procesador, como sabe eso, ¿sí? Ya vimos nosotros, ¿sí? Hay un enlace entre la placa y el usuario que es el display. A través del display, que está por acá, por decirlo de alguna manera, el usuario va a ingresar esa información acá también, de la velocidad baja del fan interior, así se llama, fan. Entonces, en ese caso el procesador va a empezar acá a poner pulsos sobre este transistor para abrir y cerrar la compuerta que esto tiene. Entonces la tensión, que acá en este momento arriba todo el tiempo es fija, ahora por acá abajo va a empezar a salir así de manera intermitente según la frecuencia con la cual este procesador excite el transistor acá.
O sea que por acá va a salir tensión así de manera intermitente, como estábamos diciendo, para este motorcito. Siempre igual. Ahora, si el usuario por medio del remoto elige una velocidad más alta, acá lo que va a pasar es que el procesador va a empezar acá a poner un pulso más rápido, a una frecuencia más alta. Por ende acá, por este lado, va a empezar a salir tensión a una frecuencia más alta y este ventilador va a girar cada vez más rápido. Así es básicamente como el sistema este por pulso, ¿sí?, maneja las velocidades de la turbina interior. Control PG muchas veces se le dice, o PWM, es un control de pulsos, ¿está bien? Hay otro caso, vamos a ver un poco más adelante, donde el motor, puntualmente el motor tiene 3 velocidades, tiene 3 bobinas, ¿sí? La mayoría de los sistemas que son split de pared, como esto que está acá, chiquitos, hasta 4500 frigorías, cosas por el estilo, todos usan este control por pulso, ¿está bien? Manejan el control por pulso. Bien, dentro de lo que son los motorcitos estos que estamos viendo, ¿sí?, hay dos clases básicamente de motores que se manejan con este mecanismo que estamos diciendo recién de pulsos por el transistor. Los más comunes de todos, los que más hay, son estos, ¿sí? El motor va a tener 3 cables acá, ¿sí? Uno rojo estamos viendo, uno negro y uno blanco, con este tipo de ficha, ¿sí? ¿La ven ahí? Este conector. Y después hay un cable más que viene de allá adentro. Yo tendría que haberle sacado este plástico para que lo vean bien, pero en realidad este cablecito viene de acá y viene de la parte cercana al eje, ¿está bien? Ahora está forrado con un espagueti, pero acá adentro este cablecillo, ahora vamos a tratar de correrlo un poco ahí. Ahí está, ¿sí? Ahí. Adentro ese tiene 3 cablecitos, esta ficha, 3 cablecitos. Son dos conectores básicamente, ¿sí? Uno chiquitito y uno más grande, que es este que está acá. Bueno, el más grande, el conector más grande, es el conector de alimentación eléctrica del motor. O sea, 3 cables, ¿sí? Los que ya conocemos: línea, trabajo, arranque, o común, run y start, como vimos en el gráfico de recién. Y el otro paquete, con la otra fichita chiquitita, esta de acá, eso corresponde a algo que el motor tiene incorporado ahí internamente, que se llama sensor de efecto Hall. El motor ahí adentro tiene algo que se llama sensor de efecto Hall. Después más adelante yo les voy a explicar en detalle cómo funciona eso, pero para que me entiendan ahora, lo que hace un sensor de efecto Hall, cuando el motor está girando, cuando el motor está dando vueltas, desde esos cables, por uno de esos 3 cables, sale una señal, ¿sí? Sale un pulso de tensión fijo, que todo el tiempo ese pulso de tensión va a ir al procesador. Todo el tiempo, mientras el motor esté girando, va a estar mandando un pulso de tensión al procesador. Dependiendo de la velocidad que el motor gire, el pulso ese que va a llegar acá va a ser cada vez más rápido, ¿sí? El eje del motor acá tiene una ruedita dentada con un sensor ahí. Entonces, cada vez que los dientitos pasan cerca del sensor, generan un pulso de tensión. Todo el tiempo. Acá, tic, 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 tic. Entonces, eso indica básicamente al procesador que el motor está girando, ¿sí? Indica cuando acá hay pulso todo el tiempo así. Lo que está pasando es que el procesador sabe que el motor está girando y simultáneamente también sabe a cuánta velocidad está girando, ¿sí? Entonces es un monitor que tiene el procesador para saber si realmente el sistema está soplando aire, ¿sí? Básicamente si el motor anda. Porque muchas veces si el motor por algún motivo deja de girar, automáticamente la señal, por ejemplo, que sale de acá, de este cablecito, si el motor se frena, por decirlo, o lo que fuese, o está girando lento, vamos a suponer, el motor está girando muy despacio, pero resulta que el usuario, por medio del control remoto, pidió velocidad alta, pero por acá la información que le llega es una información de velocidad muy baja, muchas veces eso después genera sobre el display del equipo un código de falla, como cuando fallan los sensores de temperatura. Ya vamos a hablar de todo eso. Entonces, tiene una parte de autodiagnóstico el equipo que depende de la información de este conector. Si por algún motivo el pulso de salida de este sensor Hall hacia el procesador deja de existir, no hay más pulso acá, porque el motor, por ejemplo, se paró, o se frenó, o se quemó, lo que fuese, el motor no anda,
y acá deja de existir un pulso sobre ese procesador, automáticamente el procesador va a desconectar todo el sistema. Si estaba andando en frío lo va a apagar, si estaba andando en calor también lo va a apagar y va a mostrarme en el display un código de falla correspondiente con esa falla. ¿Está bien? Bueno, ahora, este conector, por ejemplo, el conector de alimentación eléctrica que va sobre la plaqueta, funciona de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a sacar esta hoja de acá. Acá tengo la placa, ¿está bien? Y esta fichita que estamos viendo recién, este conector se conecta acá. Ahí. ¿Está bien? Ahí va eso. Esa ficha va conectada ahí. Y el otro, el sensorcito Hall, ¿sí?, va conectado en otro conector que tiene la placa, que lo tiene acá, casualmente de 3 cablecitos también. Y esta ficha va puesta acá. ¿Está bien? Yo no lo voy a conectar ahora porque no viene al caso. Ese conector va ahí. Bien. Ahora vamos a ver cómo es que le llega la alimentación eléctrica al motor desde la plaqueta, ¿sí? Y hasta ahora nosotros no vimos dónde estaba esto, por ejemplo, el capacitor. Acá también figura el capacitor. Bueno, el capacitor está montado en la plaqueta, ¿sí? En este caso, es esto que está acá. El capacitor es este negro que está aquí, ¿sí? Ahí, si lo damos vuelta y le da la luz, por ahí vamos a ver las especificaciones. No mucho. ¿Está bien? Es esto que está acá. Capacitor de 1.5 microfaradios, ¿sí? Muy chiquitito, ¿sí? 1.5 microfaradios. Acá tengo otra placa parecida de otro sistema, ¿sí? Y lo mismo, ¿eh? El capacitor está acá y acá está el conector del que estamos hablando, ¿sí? Que siempre es el mismo tipo de esta ficha. Y capacitor ahí. También, misma clase. Justo los parámetros del capacitor están del otro lado, ¿sí? Pero es un capacitor del tipo sólido de 1.5 microfaradios la mayoría de las veces por 400-450 volt, como es el caso de todos los capacitores de marcha. ¿Bien? Bueno, el tema con esto es el siguiente entonces. A ver, todas estas placas, todas, tienen un punto acá. Ahí está, ¿sí? Tienen un punto acá que está marcado con la letra N, ¿sí? Que son unas terminales así, del tipo pala, ¿está claro? Donde ahí se pone alimentación de red, alimentación del enchufe, ¿sí? De neutral, ¿está claro? O sea, por ahí va a entrar el neutro de red del cable de enchufe. La fase, por otra parte, la fase va a entrar acá. La fase va a entrar acá. Ahí arriba. Ahí. En la entrada de esto que es el relé de potencia del compresor, ¿está bien? Por acá va a entrar tensión. Ya vamos a ver cuando veamos toda la placa en detalle. Y si el relé se conecta va a salir tensión por ese cable para alimentar el compresor. Pero la tensión, mejor dicho, de alimentación de red va a conectarse en ese terminal y por medio del relé, por adentro del relé, va a venir hasta acá abajo en la plaqueta. Si yo doy vuelta a la placa, vamos a encontrar con esta situación, ¿sí? Recuerden que acá tenemos esta ficha de 3 cables y acá atrás tenemos el capacitor de marcha del motor, ¿está bien? Este, capacitor de marcha del motor. Ahora, yo doy vuelta a esto así y vamos a tener esta situación. Vamos a ponerle algo para que no se caiga. Ahí. Fíjense esto. El terminal ese que estaba marcado con la letra N, que yo les mostré recién, corresponde a esta parte. Es todo esto. Ahí hay un terminal y acá está el otro. Del otro lado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Son estas. Estas de acá. Que están ahí. ¿Sí? Esos dos terminales están soldados sobre la plaqueta y corresponden a esta parte. Acá. Esto. Por ende, esto es neutro. Neutro de red, también neutro del enchufe, ¿sí? La fase, por otra parte,
que dijimos que entraba por el relé, ¿sí? Es esto que está acá. Es este punto. Ahí. Si se fijan acá, todas las placas tienen la mayoría de las veces estos dibujitos. Acá está la silueta, ¿ven? Del relé que estábamos viendo recién. Esta es la silueta del relay. Y ahí tiene dibujado el relay el contactito abierto, ¿ven? Esto significa que si yo pongo tensión acá, mientras este contacto esté abierto, no va a salir para este lado, ¿sí? Ahora, si el contacto del relay se cierra, automáticamente la tensión que tengo ahí va a salir por este punto. ¿Cuándo se cierra el relay? ¿Sí? Cuando yo energizo acá, como vimos la vez pasada en el otro video, la bobina esta. Acá está la bobina. Acá es donde el procesador, les mostré la otra vez que pone 12 volts. ¿Ven? Acá pone 12 volts, la bobinita se energiza y el contacto este se cierra y sale tensión por ahí. Para hacer un poco de memoria de la vez pasada. Bueno, continuemos con esto. La fase esta que pusimos acá, ¿está bien? Va a pasar por acá, acá hay un fusible del otro lado, ¿está bien? Y va a venir por este punto, va a venir por esta pista, ¿sí? Después sigue por allá, esto ya lo vamos a analizar más adelante, pero en principio toda esta pista, toda esta es fase, ¿está bien? Y va a llegar acá. Después acá lo que hay del otro lado es una bobina, ven que hay un dibujito ahí, una bobina de choque, eso. Y después de la bobina hay acá esto, 1, 2, 3 patas, ¿está bien? Que son ni más ni menos que las 3 patas de esto que vimos recién. Esta, que es la entrada de tensión, que en este caso sería esta de acá, porque es donde entra la tensión ahí. La del medio es la que viene, ¿ven? Se cruzan para este lado y ya se meten en la parte lógica. La patita del medio, esta, del transistor, es la que viene del procesador, esta de acá, ¿sí? Y la otra, la que falta, que sería esta de acá, ahí, esa es la que va a salir al motor. ¿Ven? Acá. Del otro lado acá, acuérdense, está la ficha de 3 cables, ¿sí? Esta, con los 3 cables. Entonces, de vuelta. Tensión voy a tener acá, sobre esa pata, todo el tiempo, en forma permanente, fija. Y de este lado, lo que voy a tener es salida de tensión intermitente, que es la que va a tener la frecuencia de salida dependiendo de lo que el procesador excite este transistor en este punto, ¿sí? El procesador va a excitar acá, todo el tiempo el transistor ahí en el medio, que es esto que vimos recién, ¿sí? Y por la salida, yo voy a tener salida esa de pulsos de tensión de manera intermitente. Siempre 220, acuérdense, no voy a tener menos tensión. Siempre es 220, ¿sí? Pero no continuo. Acá en todo el momento, acá en esta pata de entrada, ahí tengo 220 todo el tiempo. Ahora de este lado voy a tener 220 así, intermitente. ¿Que va a llegar a dónde? Acá. Al medio, al cable del medio de la ficha esta de 3 cables del motor, ¿está bien? Que sería, por ejemplo, lo que nosotros normalmente le decimos línea, que en este caso, como vimos antes, sería esto de acá, el común. ¿Está bien? Este cable común, ¿sí? Es el que va a llegar ahí. En el medio está esto que estamos diciendo nosotros, ¿sí? Está el transistorcito ese excitado por la placa, que deja salir para acá voltaje de manera intermitente, ¿está bien? O sea que acá, por este lado, al común de las dos bobinas le va a llegar ahí tensión todo el tiempo intermitente. Ahora me está faltando la otra parte, que es la bobina de trabajo, ¿está bien? Y la bobina de arranque. Esto, dijimos recién, del otro lado acá yo ponía neutro. Entonces el neutro, fíjense en lo que hace. El neutro va directamente a esta patita de la ficha de 3 del motor, que sería, como está acá, ¿ven? El neutro va a esta patita de la ficha y simultáneamente alimenta el capacitor, ¿ven? Todo este cobre que está acá así, ¿ven? Va a la patita del motor, pero en el medio, ¿ven? Está soldado una pata del capacitor ahí. Entonces el capacitor ya está alimentado en este punto. La salida del capacitor, ¿ven? Acá está el simbolito del capacitor, viene acá y va a la última pata que me falta del motor, que sería esto. Así. ¿Está bien? Entonces tengo el del medio, que es fase, por decirlo de alguna manera. Acá tengo el neutro que alimenta el trabajo y el capacitor, y la salida del capacitor al arranque. ¿Está claro?
sea, la conexión común, eléctricamente hablando, lo único que cambia es que en este caso la tensión que va a llegar por acá va a llegar de manera intermitente controlada por el procesador. ¿Estamos bien hasta ahí? Así como funciona la mayoría de estos sistemas chiquitos de pared. Bien, y acá tengo otro caso, ¿está bien? Misma situación, esta plaqueta por ejemplo, que es muy común de LG o LG, la marca, ¿sí? LG utiliza siempre este mismo sistema para funcionar la turbina. También lo hace como el que vimos recién, también lo hace como este que está acá, también lo hace por pulsos, ¿está bien? Lo hace por una señal de pulso intermitente hacia el motor, pero la diferencia es que el motor, por ejemplo, que usa LG, ¿ven? Tiene esta fichita sola, no tiene de 3, simplemente tiene 2 cables que se conectan acá. En la plaqueta van conectados ahí, en este que está acá. Ahí está. En vez de 3, perdón, como tenía el otro caso, como este, ¿sí? Acá lo que hay son solamente 2. Esos 2 que están ahí son simplemente línea y neutro, ¿está bien? Hay uno normalmente, en este caso el negro, siempre el G utiliza así. El negro es neutral y este, el naranja, es fase o línea que va a llegar al motor también, igual que en el otro caso, de forma intermitente, ¿está bien? El capacitor, ¿ven? El capacitor no está incluido acá en la placa, como si lo estaba en este caso, que está acá, este. El capacitor está por fuera en este caso, ¿sí? Lo tiene el motor, ya salen 2 cablecitos del motor, estos, el amarillo y el marroncito este, ¿sí? Y el capacitor está colgado por fuera, ya la conexión está hecha acá adentro, la del capacitor. O sea que en este caso el capacitor está fuera de la placa, no como en este que vimos recién o como en este otro que les mostré antes, que el capacitor está ahí. La mayoría de los sistemas utilizan esta configuración, ¿sí? Con el capacitor montado en la placa. El G tiene un capacitor por fuera, igual también, ¿sí? A ver, acá está. Fíjense. Vamos a ver si enfoca bien ahí que dice. Sí, ¿ven? 2 microfaradios en este caso. ¿Sí? 2 microfaradios. Capacitor de marcha. 400 volt. ¿Sí? Pero en vez de estar montado en la plaqueta está por fuera. La otra diferencia que hay en este caso es que este motor simplemente tiene acá arriba los cables de alimentación eléctrica y no tiene, ven acá está vacío eso, no tiene como en este caso esto, no tiene el sensor de efecto Hall. O sea que este, por ejemplo, si al motor este, por ejemplo, le pasa algo, el motor deja de girar o lo que sea, la placa en realidad acá nunca se está enterando si el motor ese funciona, ¿está claro? En el caso de este, por raro que parezca, acá esta placa en ningún caso se entera si este motor está girando, ¿está bien? Porque no tiene ningún tipo de información el motor para decirle al procesador que el motor está girando. Entonces, si el eje está dando vueltas o está quieto, no hay nada que salga de acá, ninguna señal que indique esa situación a esta placa. Entonces, la placa no tiene ese parámetro para decir si el motor anda o no. En el otro caso, aquel sí, porque tenemos el sensor Hall de este lado. Bueno, muchachos, por el momento esto, y la próxima vemos ya el que es, hay motores, ya les digo, que tienen 3 velocidades. El motor tiene 3 bobinas adentro y la placa esta electrónica lo maneja por medio de relay. Hay un relay para cada velocidad. Dependiendo de lo que el usuario pida, va a haber un relay que se conecte y va a activar tensión a una velocidad puntual de ese motor. Eso sería lo último y después ya tenemos que ver la placa completa, que es todo lo que hace y cómo comanda esto a la unidad exterior.